La violencia en Colombia de las últimas 5 décadas no puede ser tomada de otra forma que no sea como guerra, una guerra que trae consigo relatos, pero también la misma historia del país. Siendo así, esta triste parte de la historia nacional empieza desde Mariano Ospina Pérez, presidente conservador electo en 1946, tras una larga administración de gobernantes liberales que terminaría con el mandato de Alberto Lleras Camargo. En 1958, con la creación del Frente Nacional, que por parte de los conservadores y los liberales buscaban una solución equitativa y democrática al problema que les presentaba la llegada y futura perpetuación al poder del general Gustavo Rojas Pinilla, que se instauraba como el presidente después del golpe de Estado de 1953. Este acuerdo duraría 4 periodos presidenciales, acabando en 1974, dejando como resultado un descenso significativo en la tasa de mortalidad por violencia que llegaba al país, además de la creación de nuevas agrupaciones como el Movimiento Revolucionario Liberal, la Alianza Nacional Popular y el Partido Comunista Colombiano, que recibieron curules y fomentaron la libertad civil. Pero no todo eran buenas noticias. En primer lugar, el país entró en un estado de estancamiento en donde los continuos cambios de administración impedían un proceso contundente en políticas, lo que desembocó en problemáticas económicas y sociales. Y en segundo lugar, llegaron 2 dolores de cabeza muy importantes para el gobierno: el narcotráfico y el nacimiento de grupos subversivos. En el 65 nace el ELN, un año después nacen las más reconocidas FARC, y en el año 1967 se funda la EPL, todos con rasgos comunistas y socialistas muy marcados. Cabe aclarar que el nacimiento de las guerrillas como el ELN, el EPL o las FARC-EP entre el 65 y el 67 se dio por las tendencias comunistas impulsadas por la Revolución Cubana de Castro. En Colombia lo que se buscaba con esto era que se diera un cambio estructural en las esferas de gobierno desde la profundidad para que hubiera una buena gobernanza. Las ideologías comunistas, comunes y legales en aquel momento, permitían que se hablara desde esa perspectiva en campos de educación e iglesia, lo que llevó a que muchos curas, entre ellos Camilo Torres, se unieran a estos grupos insurgentes. Ahora bien, el mal manejo del Estado y la poca importancia que se le dio a las guerrillas criollas nacientes dejó a toda la milicia en una desventaja y por ende al país también. Ese mal manejo llevó al país a tener una desventaja en el tamaño de la fuerza pública, en la integración de los territorios y la eficiencia para obtener los recursos. Esto se convirtió en un problema cuando se quiso combatir a los grupos insurgentes y se terminó por delegar a un grupo incapacitado que lo único que hizo fue llevar adentro de la guerra a civiles, a personas que terminaron siendo despojadas y que finalmente no se cumplieran las propuestas estatales que se tenían en mente. Desde Michelsen hasta Betancourt, esa lucha intentó captar parte de renta de la cocaína, lo que desató una verdadera violencia contra los civiles. Se termina por declarar una guerra a las guerrillas y una nueva época de violencia con el asesinato de Laura Bonilla en el 84. Aquí no había un ganador claro. Esto solo produjo más ilegalidad en el país. Las guerras civiles criollas, las poblaciones desprotegidas que vieron a sus habitantes masacrados de forma cruel y los asesinatos de personajes públicos dejan una memoria en el país. Ahora bien, según fuentes financieras cercanas a las guerrillas y el Programa de las Naciones Unidas, se representa en un 60% las financiaciones provenientes del narcotráfico, así como el 21,8% y el 31,8% representadas por los secuestros y las extorsiones del grupo de las FARC. El conflicto ha dejado víctimas y al tomar el periodo de 1985 al 2008, en los primeros 12 años hubo 673.477 víctimas, es decir, 56.000 por año, y en los 12 años siguientes 5.220.035 afectados. Los departamentos como Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Cesar, Norte de Santander y Meta aportan el 48% total de las víctimas entre 1958 al 2014. En este periodo de tiempo, Colombia ha tenido 18 episodios de negociación durante 3 décadas entre el Estado y los grupos armados ilegales. 11 de estos terminaron en acuerdos y 6 fracasaron con las FARC y el ELN. Finalmente, en 1976, tras las demandas al sector político y social, se logró institucionalizar los derechos humanos, logrando reformar la rama judicial y la justicia del país.